Seguimos leyendo la mañanera en este canal de YouTube Nelter de la Cruz para toda la gente bonita, queridos amigos y amigas. No se les olvide darnos un like acá abajo la campanita. Pues siguen las preguntas y respuestas. Vámonos tendido. Bueno, antes de entrar a preguntas, nuestro abrazo fraterno a el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Falleció su madre, la señora Aurora Hernández Sánchez. También un abrazo a Rosalinda, a todos los familiares, hermanas, hermanos. Doña Aurora, además de esposa de don Payambé, un notario que en la época más difícil, cuando estábamos en la oposición, era el único que aceptaba dar fe de actos ilícitos cometidos en contra de nuestro movimiento. No todos los notarios participaban en ese entonces. Y el licenciado Payambé siempre nos apoyó, y la señora Aurora nos llevaba despensas, nos apoyaba para que continuara el movimiento en aquellos tiempos muy difíciles. De modo que un abrazo a Adán y a toda su familia. Ahora sí, vamos. 1, 2, 3, 4. Los cuatro que están aquí, la primera. Gracias, presidente. Sí. Buenos días a todos. Preguntarle si nos haría un balance de su viaje a Washington. Yo le preguntaría concretamente sobre los temas de migración. Por un lado, este anuncio que se hizo por parte del canciller que Estados Unidos va a invertir en Centroamérica en un programa que se va a llamar Sembrando Oportunidades. Si usted tuviera mayores detalles de cuándo podría iniciar. También si se tocó el tema del programa Quédate en México. Si se habló de las caravanas, la posibilidad de que Estados Unidos también entregue recursos para este tipo de movimientos, para tenerlos en lugares dignos, y también sobre la reforma eléctrica que tanto se tocó por parte de los presidentes, bueno, por el presidente Biden y el primer ministro de Canadá. Gracias. Bueno, fue una muy buena visita a Washington, un encuentro con el primer ministro Trudeau, con el presidente Biden. Hubieron muchas coincidencias, diría que ningún problema, ninguna diferencia de fondo. Yo llegué a decirles que era como una conferencia, un encuentro progresista. Usé el término cumbre progresista por las coincidencias. Fue una reunión muy respetuosa. En el caso de Canadá, hablamos de
la industria eléctrica de la posibilidad de cooperación para modernizar equipos, turbinas en hidroeléctricas. Ellos tienen una empresa pública, así como la Comisión Federal de Electricidad, y se planteó la posibilidad de establecer un acuerdo entre estas empresas públicas para modernizar hidroeléctricas. También se aclaró de que no tenemos conflictos en el sector minero, que se han ido resolviendo los problemas con las mineras canadienses, que solo nos queda uno pendiente que tiene que ver con lo fiscal en Tayoltita, en Durango. Se resolvió el problema de Cozalá. Se aclaró también lo de la reforma eléctrica. Fue muy receptivo el primer ministro. Le dije que habían utilizado la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios. Le expliqué a detalle cómo habían saqueado al país en los últimos tiempos. Me permitió informarle para que no se prestaran nuestras acciones a malas interpretaciones. Fue muy bueno, por eso la reunión. Le dije de que con la privatización del petróleo habían entregado 110 contratos o concesiones a empresas extranjeras y nacionales, y que solo 2 estaban invirtiendo, y que el resto había utilizado los convenios para especular. Que familiares de políticos se habían quedado con concesiones de políticos mexicanos y que ya habían vendido esas concesiones a extranjeros, y que habían engañado porque no se había invertido, desde luego que no había producción de petróleo por esos convenios, y que lo único que hicieron fue especular. Pero también le platiqué de lo que hicieron con las mineras, de cómo en el periodo neoliberal, y eso le llamó mucho la atención, entregaron 120 millones de hectáreas. Le dije que nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y habían concesionado el 60% de la superficie del territorio nacional, y que lo mismo, eran muy pocas las mineras que estaban utilizando las concesiones para extraer mineral, que la mayoría de las empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron esas concesiones se dedicaron a la especulación financiera. Y le traté el asunto también
de la industria eléctrica, de cómo querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con todo el mercado de la electricidad, aumentando los precios, afectando a los consumidores y beneficiando a las grandes corporaciones. Fue muy bueno el encuentro bilateral con el primer ministro Trudeau. Lo invité a venir a México. De todas maneras van a estar con nosotros porque el año próximo se va a llevar a cabo en México la cumbre de los 3 países. Nos va a corresponder a nosotros, se acordó eso, pero quedó abierta la invitación para que asistiera. Le informé, porque es algo importante, que una empresa canadiense asociada con una empresa francesa, Bombardier con Alstom, son las 2 empresas que están construyendo los trenes para el Tren Maya. Es un contrato que se les autorizó de 36,000 millones de pesos, con el compromiso de que los trenes los hagan en Ciudad Sagún, en Hidalgo, para crear empleos en México. Y ya están empezando a trabajar, a construir los trenes. Con el presidente Biden, pues tratamos lo del apoyo a los países centroamericanos y en efecto se está hablando de que van a empezar a invertir en Honduras con un programa que van a llamarle Sembrando Oportunidades, que es como el Sembrando Vida, de modo que se avanzó. Esto también lo confirmó la vicepresidenta Kamala Harris. Tuvimos con ella un encuentro, revisamos una agenda. A partir de que visitó México hicimos compromisos y se han venido cumpliendo. También le planteamos el que se pueda llevar a cabo un programa especial de cooperación tecnológica para garantizar la señal de Internet en todo el territorio nacional. Ella aceptó ayudar, porque nos comentó, fue la encargada de coordinar un programa de tecnología para Internet, redes sociales. Van ellos a reforzar con muchos recursos todo su sistema de tecnología del espacio y van a ayudarnos. Nos van a dar una respuesta a lo que le planteé, porque no es un asunto de recursos, de presupuesto,
es más que nada falta de tecnología, aunque parezca increíble. Ya ven cómo se habla de los carros eléctricos, de la automatización, de la robótica, de los que van al espacio como turistas. Bueno, pues resulta que no está resuelto el problema tecnológico para la comunicación por Internet en zonas apartadas, porque nosotros tenemos el compromiso de que haya Internet en todo el territorio nacional y hemos estado batallando por falta de tecnología. Por eso le hicimos este planteamiento, para que no siga avanzando el tiempo y que podamos cumplir con el compromiso de que hasta en las comunidades más apartadas de Oaxaca, de la Tarahumara, donde vive la gente más humilde, más pobre, tengan acceso al Internet. Ahora, no hay señal. En el caso de la señal de satélite, parece increíble, pero si está nublado, ya no se puede hablar, ni siquiera por teléfono, ya no hablemos del Internet. El teléfono satelital no funciona si está nublado, si hay mal tiempo. Entonces tiene que, pues, desplegarse la fibra óptica y lo que llaman la última milla, y hay que instalar antenas y hay que tener también sistemas satelitales, pero hay que lograr la comunicación. Antes decía yo de que la gente tenía que ir a las partes altas, se subían a las lomas para captar la ansiada señal. Ahora hay sistemas en donde una persona en las comunidades recoge todos los celulares, los lleva en una moto, en un carro, donde hay señal. Ahí caen todos los mensajes y regresa con los teléfonos. Y estamos hablando de la era de la tecnología. Entonces nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, porque necesitamos que se comunique al país con Internet, que es una revolución de lograr esto. Es apoyar lo educativo, la salud, la información en general, que no haya monopolios, que se garanticen las libertades de manifestación, de expresión, el derecho a la información, que sea una realidad. Entonces hablamos de este tema, yo creo que fue muy importante. En el caso de la economía, hablamos de la necesidad de fortalecer la integración. En eso se avanzó mucho. Hice una propuesta para que se impulsara un programa de inversiones productivas en América del Norte para la sustitución de importaciones. Puse el ejemplo de que no era posible
que por falta de chips o porque aumentó el precio del acero o porque se incrementó el precio del transporte marítimo, un consumidor de América del Norte tenga que esperar en lista que se elabora en las tiendas, en listas de espera, hasta 6 meses para poder adquirir una estufa, un refrigerador, un automóvil. Entonces la propuesta es: vamos a fortalecernos como región, que haya más inversión, tenemos fuerza de trabajo, cambiemos ya la política de estar rechazando a migrantes, la mayoría jóvenes. Si no se tiene fuerza de trabajo suficiente en Estados Unidos, en Canadá, ¿por qué no hacer un análisis sobre la demanda de fuerza de trabajo de acuerdo a lo que se necesita crecer y ordenar el flujo migratorio, ampliar las visas temporales de trabajo, buscar formas para que el que quiera irse a trabajar a Estados Unidos, Canadá, lo pueda hacer, que la migración no sea forzosa sino opcional, voluntaria. Entonces en esto se avanzó mucho, considero. También en invertir, como ya lo dije, en Centroamérica, en atender las causas de la migración. Y pude recordarle al presidente Biden sobre el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes. Y se ha avanzado con ese propósito, y yo espero que el presidente Biden cuente con el apoyo del Congreso, de legisladores, lo dije, no solo del Partido Demócrata, sino también del Partido Republicano. Y sostuve que íbamos a estar nosotros pendientes, apoyando esa iniciativa, porque se trata de nuestros paisanos. También en la reunión trilateral, aunque ellos lo saben perfectamente, incluso el presidente Biden habló de que le hubiese gustado aprender español, castellano, porque sabía de la importancia que iba a ir teniendo la comunidad hispana en Estados Unidos. Entonces nada más les recordé de que son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, que los hermanos puertorriqueños son 5 millones y que los hermanos cubanos son 4 millones, y que por eso debía darse un trato respetuoso a nuestros paisanos, que no
era justo ni se podía permitir el maltrato a los mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos, que trabajan honradamente en Estados Unidos, que aportan al crecimiento de esa gran nación. Entonces, todo eso tratamos, muy amables los dos, muy respetuosos. Fue un buen encuentro y mucho respeto a México. Eso es lo más importante. Sin que dijera nada desde la primera entrevista, la reunión bilateral con el presidente Biden. Si ustedes revisan las transmisiones, y esto se hizo con medios, porque no todo fue abierto, fueron reuniones cerradas. Lo primero que planteó el presidente Biden es de que nos consideraba como un país hermano y nos iban siempre a respetar y a darnos un trato de igualdad, entre iguales, textualmente, un pie de igualdad. Y esto es muy importante, el respeto a nuestra soberanía. Muy contrario a los, pues no, apátridas, no, es una exageración decirlo así, pero sí a algunos internacionalistas mexicanos acostumbrados a la sumisión, que van a pedir al extranjero, como los conservadores, que vengan a intervenir en México, como cuando fueron los conservadores a buscar a Santana y luego a Maximiliano. Así, es una vergüenza, es de pena ajena. Es decir, vamos a acusar al presidente de México. Y están esperando que nos regañen, que nos jalen la oreja, pero muy colonialistas, se malacostumbraron. México es un país libre, independiente, soberano, y afortunadamente así nos ven y nos respetan. México tiene un prestigio como nunca en el mundo, aunque no les guste a nuestros adversarios, pero yo creo que sí les gusta mucho a la mayoría de nuestro pueblo. Les gusta muchísimo a los migrantes, se ponen felices. Les mando un abrazo. Porque se sienten, tampoco me gusta la palabra, pero la voy a usar, se sienten empoderados. En Estados Unidos y en cualquier país del mundo, por la grandeza de México. Presidente, ¿qué respuesta tuvo del primer ministro? ¿Cree que con esta explicación que usted le dio ya quedaron aclaradas sus preocupaciones por el tema eléctrico? Pero pues es un asunto nuestro. También eso lo tienen que entender nuestros adversarios.
y deben de internalizar de que ya no se puede robar, que están mostrando el cobre, en vez de que digan aceptamos de que tenemos un trato privilegiado y que esto es indebido y que no es un asunto nada más legal, que por cierto es una ley que la impusieron hasta con sobornos a legisladores. Debería darles vergüenza y decir, independientemente de lo que establece la ley, considero que es indebido lo que estoy haciendo. No tienen que decir es una inmoralidad, nada más decir es indebido que yo me beneficie más que un ciudadano que tiene menos ingresos que yo. ¿Cómo voy a pagar yo menos por la luz que lo que paga un campesino, un obrero, un integrante de la clase media? Yo, empresario, dueño de los Oxxos, porque tenía yo agarraderas, tenía yo influencias, apoyaba yo en las campañas, era yo del grupo de los mandamás y me aproveché de una situación porque así era la política antes, ayudar a minorías y no atender al pueblo. Pero si ya hubieron los cambios, pues yo ahora acepto las nuevas condiciones. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la justicia, con la igualdad, con el humanismo, no con el egoísmo, no con la avaricia, no con la corrupción. ¿Que no podemos ser mejores todos? Entonces es la ley y la justicia que se quede a un lado, y la dignidad y la moral, y que viva esa cosa. ¿Y qué es esa cosa? La hipocresía. Entonces, vamos a seguir informando sobre este tema. Es muy bueno el debate. Decía yo hace unos días que se omitió el debate cuando la llamada reforma energética, no se le informó a la gente, no sabía el pueblo, todo se resolvió arriba, cooptaron, compraron a legisladores, reforman la Constitución para privatizar el petróleo, para privatizar la industria eléctrica, para privatizarlo todo. Hasta se me viene ahorita a la cabeza, nada más que no lo puedo decir, el fragmento del
poema o de el ensayo, el texto de Saramago sobre la privatización, que por cierto va a cumplir 100 años de su nacimiento en estos días. Vamos a conmemorar el centenario de ese gran escritor portugués radicado en España, Premio Nobel de Literatura. ¿Y el presidente Biden qué expectativa le dio cuando usted le planteó el tema de la reforma migratoria? ¿Qué le dijo sobre este tema? Muy bien, muy receptivo. Él es de origen irlandés. Coincidimos de que la grandeza de Estados Unidos tuvo mucho que ver con la migración, que hay que respetar mucho a los migrantes, que son seres excepcionales, a los migrantes del mundo. Pero desde luego es un proceso para ir concientizando, porque quienes son originarios o están desde antes en un país, a veces se vuelven egoístas y ya no quieren que lleguen otros, aunque ellos hayan también emigrado. Pero es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco y buscar la fraternidad universal por encima de todo, más allá de las fronteras. Y en todo, y en eso también coincidimos, pues tiene que haber igualdad, que ya no haya tanta desigualdad en el mundo producida por la corrupción, por el abuso, por el saqueo, por el incumplimiento de responsabilidades. Me dio mucho gusto escuchar al presidente Biden decir que grandes corporaciones de Estados Unidos no pagan impuestos. Así como se los estoy diciendo, que le parecía una gran injusticia. Y ya le platiqué lo que nosotros hicimos, de cómo reformamos la Constitución, el artículo 28, para prohibir la devolución de impuestos a las grandes corporaciones y a los bancos, y cómo a partir de entonces aumentó la recaudación y se tiene más presupuesto para ayudar a la gente pobre. Me dio oportunidad de explicar lo que hicimos. Le hablé de la lista que teníamos de 50, de 100 grandes empresas y de bancos que no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Por eso hablé de una cumbre progresista, porque habían en el diálogo muchas coincidencias
muchas coincidencias. Además, el señor Biden muy respetuoso, amable, no prepotente, cuidadosísimo. Terminó su discurso, su intervención en la reunión trilateral diciendo: espero que no hayamos cometido alguna imprudencia y que se sintiera que actuábamos de manera arrogante. Si lo hicimos, palabras más, palabras menos, les ofrecemos disculpa. Un caballero. ¿Lo invitó otra vez a que venga a México? Va a estar. Aparte de la trilateral. Sí, está invitado para venir. Pero fue muy buena la visita en todo sentido, bastante buena, nada cansada, porque volamos de Cancún a Washington directo, hicimos una gira por la península y de ahí salimos. Nos dio tiempo hasta de ir a Chichén Itzá, a ver el trono del Jaguar Rojo, subir ahí. Por lo que llaman el castillo, es algo también bellísimo. Y luego nos fuimos, pues son como 3 horas y media de vuelo, y nos quedamos a dormir en la residencia. Llegamos a la residencia y estaban paisanos, pues nada más saludo, y al día siguiente nos pusimos de acuerdo todos los que me acompañaron, desayunamos juntos ahí en la residencia y empezamos. Nos fuimos al Instituto Cultural de México en Washington, que es un edificio histórico y hay unos murales pintados en los años 30, también espléndidos. Ahí fue el encuentro, cosa que le agradezco también al primer ministro Trudeau, que aceptó que el encuentro bilateral fuese en un edificio, en una sede de México. Y de ahí nos trasladamos a la Casa Blanca, nos entrevistamos con la vicepresidenta Kamala Harris, muy contenta también de recibirnos, porque cuando vino aquí pues la recibimos con mucho respeto y también contentos de que nos visitara, y me llevó a conocer el edificio donde trabaja, que es un edificio histórico porque ahí era la antigua Secretaría de Marina de Estados Unidos, y ahí estuvo Joseph Daniel como secretario de Marina, eso lo estuvimos platicando, y trabajó con él, con Daniel, eso en el tiempo que era presidente Woodrow Wilson,
ya por 1914, 1915, esa fecha pues no se olvida porque en 1914 nos invadieron Veracruz. Ahí trabajaba, todavía no era un funcionario de primer nivel, el que fue después presidente Roosevelt, el presidente Roosevelt que luego llegó a la presidencia. Y cuando llega a la presidencia, manda a su antiguo jefe, a Daniel, de embajador a México, que nos ayudó muchísimo porque él facilitó como buen embajador la relación entre el presidente Cárdenas y el presidente Roosevelt en momentos difíciles, cuando se expropió el petróleo y el presidente Roosevelt no aceptó las proposiciones de las empresas que querían hasta invadir a México. El presidente Roosevelt fue respetuoso de la decisión soberana que se tomó en ese entonces por el presidente patriota general Lázaro Cárdenas, y el embajador de Estados Unidos en México era Daniel, y en sus memorias que escribe después habla de esos momentos. Entonces estuvimos conversando sobre esto y ella está despachando en ese edificio frente a la Casa Blanca, tiene también oficina en la Casa Blanca, y ya después pues ya fuimos a la Casa Blanca, cruzamos ahí, se pudo haber hecho caminando, pero allí pues el servicio secreto ya decide cómo nos trasladamos, y ya llegamos a la Casa Blanca y ya no salimos hasta la tarde-noche, porque ahí se tuvo la bilateral, la trilateral, y de ahí salimos a la residencia, ya nos volvimos a reunir para hacer una evaluación y a descansar, y al día siguiente tomamos el avión de Washington a Houston y ahí hicimos un traslado, transbordamos para llegar aquí, de Washington de Houston a la Ciudad de México. Eso fue todo. Bien, presidente, solo preguntarle nada más, la semana pasada también surgió el rumor de que se iba el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, preguntarle si hay algo, y también si usted ya tiene las posiciones en las que ocuparían los gobernadores que salieron, ya ve que dijo que los había invitado a algunos, si ya sabe dónde los va a ubicar o no. Gracias. Bueno, lo del doctor Alcocer pues fue un rumor. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de salud así. Quizá antes, pero que yo recuerde, no. Premio Nacional de Ciencia, pero sobre todo una gente muy humana, honesto. Imagínense, ¿cómo lo vamos a cambiar? Ahora invité a Hugo López-Gatell por dos
razones. Primero, porque él está encargado del programa de combate al COVID. Es su tarea desde el principio. Es público y es notorio que él es el encargado, que además es un experto reconocido por científicos. Pero la otra razón fue también para reconocerle por su trabajo y por la forma en que ha resistido todos los embates, porque cuidado que lo han atacado, ¿eh? Vaya que sí, ¿no? Borola. Ahí van de los primeros lugares. 100 y fracción de años, digo, Borola. Entonces, lo invité por eso, también, porque les produce mucho enojo a los reaccionarios, a los del bloque conservador. Y a veces hay que pues no olvidar el sentido del humor. Hay que estar alegre, sin burlarse. Nada más tengan para que aprendan. Pero suave, con cuidado, no testerearlos mucho. Pues ahí está la respuesta que llevó mucho tiempo. 52 minutos a esta pregunta de la reportera. Sí, pues sí, es que tiene razón, tiene que darse razón. Es la que mandan el cártel de los medios. Seguimos con la siguiente.